¿Me oyes ahora? Ahora te oigo, sí. Bueno, pues vamos a empezar después de estos problemas técnicos, probablemente porque yo estoy en la playa y tú no lo estás, ¿no? Bueno, Juan Carlos Barba es empresario de la más alta tecnología e innovación, sin entrar en detalles, y es también analista económico. Lo traemos aquí, lo traemos a este canal y lo traemos a esta aula para hablar con él de una investigación que pudo, no sé si cambiar el curso de la historia, pero sí que metió mucho miedo, ¿no? Juan Carlos, se trata de la investigación que tú, en compañía de otras personas, llevasteis a cabo para demostrar que los gobiernos españoles del PP y del PSOE habían alterado significativamente los valores del Producto Interior Bruto, ¿no? Antes de nada, como estamos en clases de introducción a la economía, habría que, bueno, pues que definir un poco qué es el Producto Interior Bruto y por qué es para nosotros la medida más importante para saber si estamos creciendo o si estamos en crisis, ¿no? Sí. Hola, Andrés. Muchas gracias por invitarme. El Producto Interior Bruto, como supongo que sabéis, es la principal forma de medir la riqueza de un país, es decir, el valor de bienes y servicios que se producen en un país. Se utiliza como indicador, como principal indicador de riqueza ya desde hace muchos años, y los gobiernos, los diferentes gobiernos, pues lo tienen como objetivo, siempre tienen el PIB dentro de lo que son sus objetivos de crecimiento y lo venden como un éxito cuando este Producto Interior Bruto crece y como Entonces, si España, por ejemplo, crece en el año, yo qué sé, 2020, crece un 5% más, ¿no? O sea, hace un 5% más grande el Producto Interior Bruto que en 2019, los políticos, los gobernantes, incluso los expertos en economía dirán pues, que estamos creciendo de manera pues, interesante, saludable, que hay un crecimiento robusto, ¿no? Por eso tiene esa importancia, ¿no? Claro, tiene esa importancia porque se supone que dentro de lo que es nuestro paradigma económico, cuantos más bienes y servicios se producen, pues más habrá para repartir y, por supuesto, más ricas serán las personas que habitan en ese país y menos problemas materiales tendrán. Que eso se supone que es uno de los objetivos de la economía como tal, ¿no? La administración de recursos escasos. Pues que esos recursos sean menos escasos. Ese, digamos, que es uno de los objetivos del crecimiento del Producto Interior Bruto, que recordemos está teniendo también muchas críticas, ese crecimiento a costa de lo que sea desde el mundo de la ecología en estas últimas décadas y especialmente en estos últimos años. Eso en cuanto a lo que es el Producto Interior Bruto. Este parámetro también es muy importante porque se relaciona con otros, como es la deuda pública, para establecer índices de sostenibilidad de esta deuda dentro de lo que es el paradigma económico dominante, que es el que aplica en nuestro caso en la Unión Europea, y también pues para establecer criterios de sostenibilidad de la deuda exterior. Es también muy importante. O sea que si la Unión Europea considera que a lo mejor lo que se llama el ratio o cociente entre deuda pública y PIB, ¿no? Producto Interior Bruto, sí, es muy elevado, como le pasó a Grecia, pues pueden venir a lo que llaman el rescate o pueden declarar latentemente la quiebra del país, ¿no? Que es la situación en la que Grecia desgraciadamente se ha encontrado muchas veces, ¿no? Eso es, exactamente. Y de ahí viene la historia de terror, porque hacia el año 2008 el PIB, el Producto Interior Bruto, deja de crecer y empieza a caer. Y en algún análisis tuyo, junto con otros compañeros tuyos, os dais cuenta de que algo no va bien, ¿no? Efectivamente, nos damos cuenta de que se produce una pérdida de correlación entre diferentes indicadores económicos. En esa época empezó después del verano de 2007
y continuó en diferentes grados hasta terminado 2013. O sea que en ese periodo, cuando dices que se pierde la correlación entre indicadores, algunas cuentas empiezan a no encajar, algo empieza a ser sospechoso porque no es normal, ¿no? Eso es. Estaba produciéndose un incremento muy fuerte del paro en relación a lo que estaba cayendo la economía. Eso es lo primero que llamaba la atención. Y luego, si se iba al detalle, se veía cómo indicadores muy importantes, como eran los de la construcción, indicadores como eran el consumo de cemento, indicadores de actividad del sector servicios, el índice de comercio, es decir, la actividad comercial, la actividad industrial, se veía cómo caía a marchas forzadas, caía con todas ellas a tasas de 2 dígitos y, sin embargo, el PIB apenas se movía, las caídas del PIB se movían en tasas muchísimo más bajas, y no siempre estuvieron dentro de un dígito y con caídas que rondaban en los peores trimestres, ni siquiera llegaron a superar más que un poco el 5%. Entonces, esa llamaba mucho la atención porque se estaba produciendo esa pérdida de correlación entre diferentes indicadores y el PIB, cosa que no había ocurrido nunca. ¿Y eso es lo primero que nos llamó la atención. ¿Por qué creéis vosotros que estaba, por entonces era el gobierno del Partido Socialista, ¿no? Pero al parecer, según contáis, cuando llegó el Partido Popular en 2012, tampoco denunció esa situación. ¿Por qué querrían ocultar algo? ¿Cuál sería la principal razón para ese gran maquillaje? Bueno, lo primero, el Partido Popular no solo no lo denunció, sino que poco después de entrar en el gobierno se produjo la segunda oleada de pérdida de correlación entre los indicadores, porque hubo 2 oleadas. La primera importante fue desde mediados de 2007 hasta 2010 y la segunda fue en 2012 y 2013. ¿Por qué harían esto? Pues desde nuestro punto de vista, la razón fundamental fue lanzar señales tanto a la Unión Europea como a los mercados. Recordemos que en aquella época el Banco Central Europeo pues, tenía unas políticas de intervención mucho menos agresivas que ahora y, por lo tanto, los mercados de compra-venta de deuda pública española pues, tenían una importancia capital a la hora de determinar cuánto se pagaba por esa deuda pública y si se podía vender o no se podía vender. Pues cuando a la hora de lanzar señales de confianza a esos mercados financieros y a las instituciones europeas, era importante que se pensara que la economía española no estaba yendo tan mal como realmente estaba yendo, lo cual hubiera hecho dudar muchísimo de la capacidad de pago de la deuda pública. Entonces, si realmente se hubiera dicho que la economía iba tan mal como realmente estaba yendo. Esa es la razón que nosotros pensamos. No quiero ser mal pensado, ¿no? Pero en los años del Partido Socialista se hace un maquillaje o se hace una chapuza porque son capaces de hacer ambas cosas. Pero en los años del Partido Popular, a partir de 2012, ya se especulaba con la posible quiebra de España porque la deuda pública empezaba a ser bastante alta con respecto al Producto Interior Bruto. Y al no ser España emisor de moneda, sino ser un país de una zona euro en la que la emisión pues está no delegada, está adjudicada a un Banco Central Europeo, España sí podría quebrar. El maquillaje que se hace a partir de 2012 intenta evitar la quiebra del país porque los prestamistas de deuda pública, si vieran que el Producto Interior Bruto es tan pequeño o había caído tanto, se iban a asustar y no iban a comprar la deuda pública española. Efectivamente, la historia es esa. Que es un delito muy grave, casi más grave que el de Grecia. Realmente eso sería una acción delictiva directamente, si se consiguiera probar esto. Desde luego nosotros, más allá de cualquier duda razonable, creemos que lo hemos probado y de hecho está publicado el análisis económico, el análisis econométrico en una revista muy prestigiosa que es el Cambridge Journal of Economics. Cualquiera puede acceder a ese análisis porque está publicado ahí. En esa revista se publicó
el año pasado, en 2021, después de que al no tener repercusión en los medios de comunicación o poca repercusión en las instituciones europeas, pues decidiéramos que por lo menos quedara constancia a nivel académico de esto que había ocurrido. ¿Esto era un trabajo hecho por un grupo de rojos peligrosos o cuáles las características del grupo? Porque según me han contado, os llaman los jinetes del apocalipsis y no sois precisamente parecidos ideológicamente, ¿no? Efectivamente, aquí la difusión de este análisis la realizamos fundamentalmente cuatro personas. Una es una persona de ideología claramente de derechas, se llama Roberto Centeno. A la otra... Pues que fue asesor de Donald Trump para asuntos latinoamericanos, ¿no? Sí, creo que tuvo algún papel en la campaña de Donald Trump en la primera. Luego tenemos una persona que tiene un perfil también bastante conservador, entre liberal y conservador, que se llama Juan Carlos Bermejo, que está adscrito a Ciudadanos desde hace ya años. Y luego estamos Juan Laborda, que tiene un perfil de economista de izquierdas, post-keynesiano, y estoy yo, que tengo un perfil claramente de izquierdas también. Entonces, los cuatro muy preocupados por este problema que habíamos visto, intentamos darle la máxima difusión posible. En aquella época, pues todos nosotros escribíamos en prensa digital, le dimos difusión en prensa digital. ¿En qué medios concretamente? Sobre todo en Voz Populi y en El Confidencial le dimos difusión. Y también escribimos a las autoridades europeas, que nos contestaron, por supuesto, lo dijeron que lo iban a tener en cuenta. Validamos la metodología con el Instituto de Kiel, también contestaron diciendo que la metodología les parecía, vamos, que era correcta. Todo esto fue antes de la publicación, que refrendó la validez de la metodología. Y, en fin, el problema fue claramente que, desde nuestro punto de vista, no interesaba el profundizar más en este problema que había habido en la economía española, ya que básicamente cuando se dio difusión a todo esto, lo que le interesaba a la Unión Europea era estabilizar la eurozona y no sacar a la luz más problemas de los que ya había habido. Aquí quiero hacerte dos preguntas. ¿Era consciente la eurozona de la debilidad del euro y mintió o de alguna manera fue cómplice una vez que lo supo, después de lo que había pasado con Grecia, y por tanto podríamos pensar que el euro es una zona inherentemente inestable que puede no explotar, pero que puede verse en dificultades en cualquier circunstancia que nos venga? Y otra pregunta, según en alguna conversación anterior o algo que te he leído, el gobierno español ha logrado revertir ese maquillaje de modo que las cuentas actuales sí reflejan la realidad. ¿Estas dos cuestiones son verdad? Vamos a ver, respecto a la zona euro, digamos que la zona euro es sumamente inestable si se mantienen los paradigmas bajo los cuales fue fundada. O sea, es intrínsecamente inestable. Lo que ocurrió es que a partir del año 2012 el Banco Central Europeo se preocupó de estabilizar la eurozona comprando cantidades ingentes de deuda pública en los mercados secundarios. Gracias a eso y a que a nivel macroeconómico la eurozona pues es realmente un área económica muy fuerte, gracias a que es un exportador neto, y pues gracias a eso el Banco Central Europeo tiene un margen de maniobra amplísimo. Luego, si a nivel político se decide estabilizar la eurozona, pues la eurozona se puede estabilizar utilizando el Banco Central Europeo. Por lo menos a día de hoy y en un plazo previsible de tiempo no va a cambiar la situación. Eso contestando a tu primera pregunta. Contestando a tu segunda pregunta, pues la respuesta es no. No se ha revertido la situación. Lo que se ha hecho es mantener unas cuentas desde el 2014 hasta ahora en las que no se observa disparidad entre los diferentes indicadores y el PIB. Es decir, el PIB ha reflejado de manera bastante fiel la evolución de la economía. No se ha observado ningún problema ni durante la época de crecimiento entre 2014 y 2019,
ni durante la caída del Producto Interior Bruto en 2020 debido a la pandemia, ni tampoco en 2021 durante la recuperación. Pero ese desfase ha quedado ahí, es decir, el PIB español digamos, está medido de una forma excesivamente generosa. Es decir, España es un país más pobre de lo que pudiera indicar su Producto Interior Bruto. Dicho esto, también hay que decir que la medición del Producto Interior Bruto no es homogénea entre los diferentes países. Hay países donde se mide con más generosidad que en otros. O sea, tenemos países como Alemania o como Estados Unidos o como China, en que el Producto Interior Bruto se mide de manera bastante restrictiva, es decir, son países que si los tomamos como vara de medir, serían más o menos, se mediría de forma más o menos igual en los tres, y luego a partir de ahí tenemos países donde se mide de manera mucho más generosa. O sea que los datos económicos, que es todo lo que tenemos para saber cómo van las cosas, además hay que mirarlos con lupa y hay gente como tú que se para a analizar las distintas columnas y filas, lo cual lleva una inversión de tiempo muy importante, ¿no? Yo quería hacerte un par de preguntas más, un poco más festivas. Soy 4 economistas con ideologías distintas, incluso Juan Laborde y tú podéis diverger en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se ponen de acuerdo 4 ideologías distintas para un tema como la economía? ¿Es eso posible? Pues, ¿Cómo lo hacíais? Pues realmente con dificultades, no era fácil. Especialmente chocábamos bastante Juan Laborda y yo con Roberto Centeno, pues porque estamos en el espectro ideológico, en un espectro ideológico radicalmente distinto, ¿no? En los bandos opuestos de la guerra civil, ¿no? En algunas cosas. Pues sí, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. Pero lo que hacíamos era intentar restringir las declaraciones y aquello que nos ocupaba, pues al ámbito que nos atañía, que era simplemente la denuncia del problema que habíamos visto en la medición del PIB español, cómo esa vara de medir el Producto Interior Bruto en España, pues había cambiado durante esos 2 periodos de tiempo, ¿no? Entre 2007 y 2010 y luego 2012-2013, haciendo que... Lo he podido gestionar con éxito, no ha habido ningún muerto de los 4. No. Muertos no ha habido, no. Y seguimos hablándonos. Y bueno, y me cuentan también que tú eres el presidente del colectivo Burbuja, que la gente que te quiera escuchar hablar de economía, de política, tiene que escuchar una radio en internet que se llama Colectivo Burbuja, que ha cumplido ahora, no sé si ha sido el 10º o 15º aniversario. ¿Qué nos puedes contar? 10º aniversario del colectivo Burbuja. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo se formó? ¿Qué cuenta el colectivo Burbuja para aquellos que sean aficionados a la radio? Si puede participar la gente allí, cómo, qué datos de audiencia tenéis, cuál fue vuestro mayor éxito, entre comillas. Bueno, el colectivo Burbuja se fundó, se encuadraría, si lo analizamos desde una perspectiva histórica, dentro de lo que fueron los movimientos sociales previos al 15 de mayo de 2011, al 15M, del que habrán oído hablar pues seguramente la mayoría de tus alumnos, aunque ellos fueran unos niños cuando esto sucedió. Se fundó en febrero de 2010 y surgió a partir de un foro de internet en el que hablaban personas de cómo se había podido llegar a semejante catástrofe económica como la que estábamos viviendo en aquellos momentos, en que literalmente millones de personas se veían sumidas en la pobreza y teniendo apenas para sobrevivir, quedándose sin lo más básico para sobrevivir y con las vidas completamente arruinadas, mucha gente con deudas de por vida. Esa era la situación que estábamos viviendo y ante semejante catástrofe económica de la que nadie había avisado, pues un grupo de personas que surgió de uno de estos foros de internet, fundamos el colectivo Burbuja, que ahora mismo consta de unas 400 personas y que nuestra misión nació con la intención de tratar de difundir información
fidedigna sobre la economía, aunque luego también hemos hecho mucha más difusión sobre medio ambiente, sobre política, pero la primera intención fue esta, es decir, suplir de alguna manera esa información defectuosa que nosotros habíamos visto en los medios de comunicación respecto a cómo se había llegado a esa situación tan catastrófica de la economía española, cómo se había ocultado a la población la responsabilidad sobre cómo habíamos llegado hasta ahí y cómo se trataba de encubrir a la población tanto las causas reales de esa situación como las responsabilidades sobre estar en esa situación que estaba causando, pues eso, unos problemas terribles en la vida de millones de personas en España. Bueno, recordemos... ¿Qué nombres así interesantes son todos, ¿no? Probablemente, pero ¿qué nombres han pasado por allí que luego hayan pasado a otras grandes pantallas? Pues ha pasado gente del ámbito ideológico más diverso, ¿eh? O sea, tenemos, por ejemplo, desde Carlos Sánchez Mato, que fue concejal con Manuela Carmena, concejal de Hacienda con Manuela Carmena. Del Ayuntamiento de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid, sí, tenemos a Eduardo Garzón, que es un economista muy prestigioso ahora mismo. Tenemos gente como Daniel Lacalle, que es un economista ultraliberal muy conocido. Asesor del Partido Popular, ¿no? También. Sí, asesor del Partido Popular. Pasaron republicanos de derechas como Antonio García Trevijano. El histórico líder de la Plata Junta en la transición, ¿no? Sí, así es. Pasó gente muy significada de la extrema izquierda como Nines Maestro, por ejemplo, o como Jaime Pastor. Pasó, en fin, todo un espectro de gente de la más diversa ideología, incluso gente que ahora milita en Vox, pasó por ahí, como José Luis Ruiz Bartolomé, que ahora es diputado por Vox, si no me equivoco, en la Asamblea de Madrid, si no recuerdo mal, porque tampoco le sigo mucho. Esperemos que le vaya bien también a él. Esperemos que le vaya bien, sí. Y de datos de audiencia, ¿cómo os podéis enfrentar a la cadena SER, a Onda Cero, que son transatlánticos y vosotros vais ahí en un pequeño velero? ¿Cuáles son los resultados? El mundo de la comunicación está cambiando mucho. Entonces, nosotros fuimos pioneros en el mundo del podcasting hace 10 años y, por lo tanto, tenemos un posicionamiento bastante bueno. También en el espectro ideológico en el que nos movemos, que es más bien un espectro ideológico de izquierdas, pues también tenemos un posicionamiento excelente. O sea, somos, sin duda, el programa más escuchado de este ámbito ideológico. El programa se llama Economía Directa, ¿no? Economía Directa, sí. Y la audiencia que tenemos por programa, que solemos hacer, ahora hacemos uno a la semana, ha habido épocas que hemos hecho hasta 6 o 7 a la semana, en Economía Directa, pues ronda en torno a las 10.000, 12.000, 15.000 escuchas. Y luego hacemos uno de política también, que anda un poquito por debajo en la audiencia, anda por 7.000, 8.000, 10.000, que se llama Debate Directo. Y luego hacemos también uno de ecología y medio ambiente, que se llama Radioactividad, que ha llegado a tener el programa más escuchado de toda nuestra historia como grupo que se dedica a hacer comunicación en Internet, pues es precisamente uno que hicimos durante el COVID, que se llegó a tener casi 70.000 escuchas. Dentro de lo que es el mundo del podcast, pues en castellano pues está muy bien, porque en general los episodios que hacen las grandes cadenas, los mayores rondan esa audiencia, o sea que nos medimos cara a cara con esta gente de los grandes medios. Pues magnífica entrevista y magnífica entrevista por tu parte y muchísimas gracias. Por la tuya. Bueno, por la mía no lo sé. Por la mía no lo sé, por la tuya desde luego sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Yo espero que el contenido de esta historia de terror pues nos haga pensar, ¿no? Y bueno, te emplazamos para otra vez en la que nos quieras contar algo porque seguro que andarás investigando. ¿Dónde te podemos leer?
o dónde te podemos Pues escuchar. actualmente escribo muy poco. Tengo, por complicaciones que he tenido ya a nivel personal, tengo la vida ahora bastante más complicada. Sobre todo lo que hago es grabar, pero sí que he llevado una columna económica durante 10 años en El Confidencial, que sigue ahí colgada, que se llamaba El Gráfico de la Semana, y bueno, tiene multitud de artículos. A mí me encantaría pensar que algunos pues todavía tienen cosas valiosas que leer después de muchos años. En fin, quien quiera puede desde luego consultarlo ahí, que debe haber unos 300 artículos publicados más o menos. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, y nada, gracias por todo. Y como esta es la primera grabación, pues voy a contar cómo le doy a detener la Eso es. grabación. Y guardamos ahora como 3 segundos de silencio para que todo salga bien, que ya lo estoy jodiendo yo, pero bueno.